capítulo 19, versículo 1 al 7, y estaremos meditando. Vamos a acompañar la lectura primero de Reyes, capítulo 19. Dice así: Acabe dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. El título del mensaje esta mañana es: Elías, el profeta que deseó la muerte. Elías, el profeta que deseó la muerte. Creo que a través de esa historia, uno de los mensajes que Dios quiere transmitirnos, una de las enseñanzas es que no importa cuán dedicado sea al Señor, puede haber momentos que tú te desanimes, te canses y hasta dejar de existir, dejar de vivir. Pero Dios siempre estará presente para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. Por tanto, el mismo hombre que Santiago da testimonio diciendo: así como Elías, que era hombre sujeto a las mismas pasiones, y oró y por 3 años y 6 meses no llovió, y después volvió a orar y Dios volvió a dar lluvia. Así Dios también puede escuchar nuestra oración. Por tanto, quiero en pocas palabras intentarte ubicarte en la historia, en qué contexto aconteció lo que hemos acabado de leer. Reinaba sobre Israel el impío rey Acab. Y como si no bastase ser un rey impío que había adherido a la idolatría de sus padres, aún tomó por esposa una mujer llamada Jezabel, que era hija del rey de los sidonios, adoradores de Baal. Y cuando casó, vino a vivir en Israel, y entonces edificaron un altar de Baal, y ahora comenzaron a adorar en Israel al Dios de Israel y a Baal también. Y comenzó a multiplicarse los profetas de Baal, y Jezabel comenzó a matar los profetas del Señor. Hasta entonces que Dios levanta a este hombre, el capítulo 17 de Primero de Reyes, levanta y él va hasta Acabe. Y yo creo que puso el dedo en la cara de Acabe y dijo: así dice el Señor en cuya presencia estoy, no caerá más sobre la tierra lluvia ni rocío hasta que yo vuelva a hablar. Y salió y se escondió a un ribero y comenzó a beber del agua. Y la Biblia nos dice que el Señor ordenaba a los cuervos llevar por la mañana y por la tarde pan y carne. Sustentó el profeta de Dios, no llovía sobre la tierra, y entonces secó el ribero, el agua. Y la palabra del Señor vino otra vez al profeta diciendo: levántate y va a Sarepta, porque yo tengo ordenado una viuda para que te sustente. Sarepta era una ciudad de Sidón que quedaba fuera de los términos de Israel. Por tanto, no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel.
Y cuando Elías llega a la ciudad, encuentra a esta viuda que no tenía una jubilación como las viudas de hoy, la mayoría. Estaba apañando madera, leña para cocinar. Solo tenía la última ración para comer ella y su hijo. Pero el profeta llegó y dijo: mujer, pésote, por favor, dame un vaso con agua. Y la mujer salió para ir. Mientras iba, el profeta dijo así: haga primero para mí una torta y tráemelo. Torta o tarta, porque aquí encuentra torta, encuentra tarta, no sé la diferencia, pero vosotros entienden lo que quiero decir, ¿vale? Aquí el término usó torta, pero dice, no sé si hay una diferencia de dulce y salada, pero es un bolo, alguna cosa. Y mientras ella estaba yendo, el profeta dijo: hazlo para mí primero. Y entonces la mujer dijo así: vive el Señor tu Dios, que tu sierva no tiene nada en casa. Ahora estoy apañando esas leñas, voy a hacer la última ración para que yo coma juntamente con mi hijo, y vamos a morir porque no hay más nada. Y Dios abre la boca del profeta diciendo así: hazlo conforme tú has dicho, pero primero hazlo para mí, porque así dice el Señor: no faltará harina en la olla ni aceite en la botella hasta que yo haga volver llover sobre la tierra. Y la mujer así lo hizo, y la Biblia dice que comieron muchos años. Los ejércitos, los soldados de Jezabel y de Acabe andaron en todos los lugares buscando a Elías, pero Elías estaba protegido por la mano del Señor. No encontraba al profeta. Pasado 3 años y 6 meses, algunos y 6 meses, segundo Santiago, la Biblia dice que Dios habla con el profeta diciendo: preséntate a Acabe. Y el profeta fue hasta otra vez a Israel, llamó a Acabe, y cuando Acabe lo vio, dijo: tú eres el perturbador de Israel. Y él dijo: yo no soy el perturbador de Israel, tú eres el perturbador de Israel, porque está haciendo Israel apartarse de los caminos del Señor. Llega. Si Baal a Dios, vamos a servirle, pero si el Señor es Dios, vamos a servirles. Yo os hago un desafío: solo me quedé yo como profeta del Señor. Habían matado todos los profetas, pero él no sabía que había un hombre que había escondido profetas en una cueva y sustentado con pan y agua. No pensemos, hermanos, Dios tiene los suyos. ¿Dónde están los suyos, los del Señor esta mañana? Siempre hay. Y él dijo: solo me quedé yo, y vosotros son 450 profetas de Baal. Entonces vamos a hacer lo siguiente: mañana subimos al monte del Carmelo y nos dé 2 bueyes, y nosotros vamos a matar, vamos a preparar un altar, vamos a poner sobre la leña, pero no meteremos fuego. No meteremos fuego, y vamos a clamar a Dios. Vosotros claman a vuestro Dios y yo clamo a mi Dios, y el Dios que responder con fuego, este es el verdadero Dios. Y Acabe dijo: vale. Y subieron, y los profetas así lo hicieron, y clamaron por la mañana a mediodía, y no había respuesta. Y zapateaban y caminaban alrededor del altar, y se golpeaban y se cortaban. Y Elías sonreía, reíase y decía: oh, clama más alto, quizás vuestro Dios está durmiendo, puede ser despertado. Pero no hubo nada. Llegó el mediodía, Elías dijo: llega, pasó vuestra oportunidad. Y ahora Elías llega, prepara el altar, arregla el altar, pone la leña en orden, pone el buey sobre la leña, mete agua y agua y agua. Y mira, hermanos, y no era fácil porque no tenía agua, y era en el monte, tenían que buscar agua, 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 agua. Y Elías hace una oración al Señor, bien rapidita, y dice: Señor, respóndeme con fuego, Señor. Y la Biblia dice que descendió fuego y consumió el altar, la leña y todo. Y quizás los profetas de Baal querían salir, y Elías dijo: ¿cómo dice? Ponga la mano en los profetas de Baal. Y tenía más 400 de Aserá, que era, llaman la diosa femenina. Era 850 en el total. Y bajó en el ribero y degolló a todos. Cuando pasó eso, Elías pensó: gracias
gracias Señor, me has usado en tus manos. Ahora Israel se convertirá, Jezabel se convertirá. Pero el otro día, cuando Acabe contó para Jezabel, Jezabel mandó un recado, un aviso para Elías y dijo: mañana a estas horas voy a hacer lo mismo que hiciste con mis profetas. Y Elías ahora, hermanos, y yo quiero meditar un poquito sobre las posibles razones que lleva el hombre, a un siervo del Señor, desanimar y parar en desistir. Esta mañana Dios hablará aquí. Y Elías, cuando escuchó esa noticia, la Biblia dice que se levantó para huir para huir de Jezabel. Cogió su mozo, que era su ayudante, y se fue al desierto de Berseba. Llegó a un determinado lugar, lo dejó y entró el camino de un día. Y la Biblia dice que entrando, sentó bajo de un enebro de un árbol y pidió a Dios la muerte. Y dijo: basta Señor, yo no soy mejor que mis padres, yo quiero morir. Y durmió, pero Dios lo despertó. Ahora pensemos un poquito, ¿cuáles son las posibles causas que llevó a este hombre a llegar a esta situación de desespero y de desánimo? Quizás yo podría poner la menos probable, quizás el exceso de trabajo y las constantes probaciones. Estos últimos 3 años habían sido años difíciles para Elías, difícil, pero también muchas probaciones. Las probaciones muchas veces nos agotan. A veces estaba hablando con una familia estos días atrás y me contaba sus luchas. A veces pasa momentos en nuestra vida igual pasó en la vida de Job. Es una noticia após otra, noticias malas. Sempre notícias malas, e vamos nos desanimando, e quizás esta, vamos dizer assim, o excesso de provações, as constantes provações, hizo com que Elías desanimasse. Uma coisa, hermano, antes de continuar, é que eu percebo que sempre quando nós não escuchamos a voz de Deus para tomar uma decisão, nós nos metemos no deserto. Las 2 veces antes Deus falou com o profeta, y Dios lo cuidó, hasta cuando dijo: voy a ordenar los cuervos para que te sustente, voy a ordenar una mujer viuda para que te sustente. Así lo hizo. Pero cuando él intentó actuar sin la dirección de Dios, se metió en el desierto. Quizás haya alguien aquí esta mañana que se haya metido en el desierto. Quizás haya personas pasando por una situación semejante de Elías, bajo de un zimbro, de un enebro, diciendo: yo deseo morir, no quiero más continuar, no quiero dejar de vivir en este mundo. Pero esta mañana, de la misma manera que Dios restauró al profeta, te restaurará esta mañana también. Aleluya. Ahora yo creo que uno de los motivos importantísimos, creo que muy probable, es el aparente fracaso de su ministerio. Elías, el profeta de Dios, evaluó su ministerio según los criterios equivocados, porque quizás evaluó por el resultado de su ministerio, de su trabajo. Cuando ele se dio cuenta que todo el esfuerzo de los 3 años no convirtió ni siquiera a Jezabel, quizás pensó: de que mereció la pena haber sufrido tanto, de que mereció la pena, será que mereció la pena haber luchado tanto, y pensó: mi ministerio ha sido un fracaso. Por favor, me escuche esta mañana, porque Dios está hablando. Quizás tú te has desanimado porque has luchado mucho y no has visto resultado delante de tus ojos. Pero me acuerdo un día que he leído una frase de una lección de la escuela dominical que decía que el éxito del obrero, del creyente, del obrero, no es medido por lo cuanto él conquista, sino por la fidelidad del cumplimiento de su ministerio. Otra razón, la soledad.
Elías se sintió solo, pensó que solo restaba él. Entonces dijo: yo no soy mejor, ¿por qué que no muero también? El desánimo viene cuando muchas personas se sienten solos, abandonados. La mayoría de nosotros pertenecemos a otro país, somos inmigrantes. Y a veces venimos para acá y los años van pasando, vamos desconectando con nuestros parientes, nuestros familiares, y llega un punto que se olvidan completamente de nosotros. A veces quieren nos diciendo: vengan visitar, ¿cuándo que vendrá? Pero nunca se levantan para pagar un billete para ir. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuándo vendrá a nos visitar? ¿Cuándo vendrá? Pero nunca se ofrecieron: necesito de mi ayuda para venir a visitarnos. Elías se sintió completamente solo, pero aún así Dios no desistió de él. Él se fue para el desierto, pero Dios cuidó de él en el desierto. Preparó, creo que hasta este árbol para protegerles. La Biblia dice, el versículo 4: y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Alguien dijo: ¿quiénes de este modo piden la muerte? Son los menos indicados para morir tan pronto. Si tú deseas morir, es porque Dios no quiere que tú mueras. Ahora, ¿por qué Dios permitió esa situación en la vida de Elías, el hombre de Dios? Cosas que también nos preguntamos. ¿Por qué, Señor, que cuando yo hago un propósito de ser más fiel a ti, de ir a la iglesia, de contribuir, las cosas se ponen cada vez peor? ¿Por qué, Señor, ha pasado todo eso? Elías perdió completamente el control. Quizás Dios quería mostrarle que cuando él era valiente y osado, lo era porque Dios le confería poder, mientras que dejando de actuar sobre su vida, él no era mejor que sus padres y sus hermanos. Hermanos, si nosotros somos lo que somos, conforme dijo Pablo, por la gracia del Señor. Hermanos, yo predico la palabra del Señor por lo menos como pastor a 23 años. Más algunos años cuando todavía no pastoreaba iglesia. Y cada día que voy a predicar es una carga, es una preocupación. Vosotros están ahí y yo estoy orando: Señor, sube conmigo en ese púlpito, Señor. Hay una iglesia que necesita ser alimentada, necesitas que me use, Señor. Son 20 y pico años de esta misma manera, una preocupación. Y a veces bajamos peor do que subimos, porque pensamos no haber logrado lo que queríamos haber logrado. Una lucha constante. Pero cuando nosotros nos sentimos que realmente no podemos, es cuando Dios toma en nuestras manos y úsanos. Y Dios estaba mostrando para Elías: tú hizo todo lo que hizo, pero porque yo estaba sobre tu vida. Escucha, tú tienes el salario que tú tienes porque Dios está contigo. Tú administras lo que está administrando porque Dios está contigo. El día que el Señor no estuviera contigo, tú no puedes hacer nada. Pero sigo adelante. Dios es bondadoso, misericordioso y sabe de nuestras debilidades. La Biblia dice que sabe que somos polvo. Y Dios vio a Elías yendo por el desierto y pidiendo la muerte, porque la Biblia dice que el Señor sabe, conoce nuestras palabras antes mismo que la hablemos. Entonces las hablemos. Entonces Dios la conoce todo. Y Elías yendo para el desierto. Y yo creo, hermanos, que hasta este árbol Dios permitió nacer en el local exacto. Y dijo: crezca, porque tú servirás para refrigerar mi siervo, dar sombra para mi siervo. En el desierto Dios hace crecer árboles para cuidarnos, para refrigerar nuestra alma. Y Dios pondrá en tu desierto árboles, personas para ayudarte cuando tú menos esperas. Pero Dios, sabiendo de eso,
creo que habló con uno de sus ángeles y dijo: tengo un trabajo para ti. Baja allá, va en el desierto de Beerseba, en el árbol tal, porque Dios, todo está contado. Si la Biblia dice que las estrellas del cielo Dios llama por nombre, yo creo que Dios conoce a cada árbol. La Biblia no dice, soy yo diciendo, que es creencia mía. Dios conoce, la Biblia dice que Dios sabe hasta cuántos pelos de nuestra cabeza tenemos. De muchos no tiene mucha dificultad, pero sabe de todo. Entonces Dios también sabe de todos los árboles, y mandó: en el árbol tal, allá está mi siervo, prepara una buena comida para él. Y la Biblia dice que él echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y aquí luego, hermano, no demoró mucho tiempo, un ángel le tocó y dijo: levántate y come. Quizás él le preguntó: ¿comer o qué? No he traído nada para comer. Pero la Biblia dice: entonces él miró, en el versículo 6, y aquí, y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, es decir, un pan recién salido del horno, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Levanta tu mano esta mañana, cierra tus ojos, abre los ojos espirituales y contempla el alimento que el Señor te manda esta mañana, porque el Señor alimentará tu alma esta mañana. Tú no saldrás de la misma manera que has entrado aquí. Tú serás fortalecido esta mañana y saldrás con ganas para luchar y vivir. El Señor, paraste para pensar lo que es comer un pan y beber agua dada por un ángel del Señor en el desierto, una agua fresquita y una torta recién salida del horno, estaba calentita todavía. Elías comió, pero estaba tan desanimado que volvió a dormir. ¿Cuántos que ya fueron restaurados y fortalecidos por el Señor, comido el pan del cielo y volvieron a dormir otra vez? Pero Dios no desiste de usted. Dios no desiste de ninguno de nosotros. Y el ángel vuelve a tocarle. Y a decir, dice el versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová. Es interesante que habla que el ángel de Jehová, no había dado-me cuenta, hermano, una revelación ahora. Dice que es el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová, ¿quién es él? En el Antiguo Testamento es Cristo, aún no encarnado, estaba obrando. Aleluya. La Biblia dice que la roca en el desierto era Cristo, que daba agua. Es el pan que desciende del cielo, es el agua que sacia nuestra sed. Él aquí se presentó a comer pan y agua. El propio Hijo de Dios bajó para cuidar de sus hijos. Él está aquí esta mañana, vivo, todopoderoso. No está más en la cruz, está vivo, paseando en nuestro medio esta mañana, contemplando lo que están bajo en los enebros, pidiendo la muerte, y Él está aquí ofreciendo pan y agua. Y comió. Y la Biblia dice que la actitud de Elías mediante la provisión de Dios. El versículo 8 dijo que comió, y con la fuerza de la comida él caminó 40 días y 40 noches. Salió del desierto de Beerseba. Primero estaba en el monte Oreb, bajó hasta el desierto de Beerseba. Si mirar para el mapa, una buena distancia. Y después él fue al monte, a Oreb, el monte de Dios. Llegando allá, entró dentro de una cueva. Dentro de la cueva, creo que continuaba con el mismo pensamiento: estoy solo. Mataron todos los profetas.
de que mereció la pena haber sido fiel. Él mismo dijo eso para Dios, él habla eso. ¿De qué sirvió ser celoso por Jehová si ahora estoy solo? Pero mientras pensaba eso, la Biblia dice, el versículo 9, la parte B, y Dios le hace una pregunta diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor que habló con él en el desierto también estaba cerca de la cueva. Está diciendo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Dios nos persigue. Dios te persigue esta mañana. No intente huir del proyecto de Dios. No intente huir del plan de Dios, del llamado de Dios. Dios va atrás de ti. Allá en la cueva, Dios está en la cueva. Y Dios dijo así: ¿qué hace aquí, Elías? Mira lo que Elías dice. El versículo 14, la respuesta de Elías a Dios: excusa alegando haber trabajado en vano. Dice así: y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta idea el profeta ya tenía a casi 3 años, porque cuando se presentó a Acabe fue lo mismo que dijo: solo yo he quedado y vosotros son 450. Esto estaba machacando su mente. Estoy solo, estaba equivocado. Esta mañana Dios te recuerda de sus promesas. No estás solo, yo estoy contigo. He prometido: estaré con vosotros todos los días. Cuando pasares por el desierto, yo estaré con vosotros. Si pasares por el agua, yo pasaré con vosotros. Si pasar por el fuego, yo pasaré con vosotros. Dios escucha la reclamación de Elías. Y dijo así para Elías: ponga la puerta de la cueva, sale aquí. Cuando Dios preguntó para Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba diciendo así: Elías, cueva no es lugar de profeta, Elías. Elías, esta cueva no es lugar para ti. Tú eres un profeta. Sal, ponga afuera que quiero hablar contigo. El Señor esta mañana está diciendo para el profeta: sal de la cueva. Yo no te levanté para estar dentro de la cueva. Yo te levanté para ser profeta en las naciones. Aleluya, yo siento su presencia maravillosa esta mañana. La autoridad de Dios está sobre mi vida esta mañana para decirte que Dios no desiste de usted. Y mandó llamar: sal afuera. Y la Biblia dice que Elías se puso a la puerta. Y de repente, no me acuerdo cuál es el versículo, déjame ver para leer en orden. Versículo 11. Y dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Es el mismo monte que Dios habló con Moisés, que dio los mandamientos a Moisés. Y dijo: he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Dios comenzó a dar manifestaciones de su poder. El viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Para pensar ese viento. Elías la puerta de la cueva, y el viento pasa delante de Jehová, rompiendo el monte y las piedras, las peñas. Pero la Biblia dice así: pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová también no estaba en el terremoto. Se movió todo el monte, pero Dios también no estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Para nosotros en portugués:
um assobio, um sonido suave. E quando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. E aqui que vino a ele a voz dizendo outra vez lo mesmo, lo que está te dizendo esta manhã: que haces aqui, Elias? Que haces aqui, mi profeta? E ele vuelve a dar a mesma resposta. Versículo seguinte: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero el Señor le habla, versículo siguiente: ve, vuelve por tu camino, yo no te mandé venir acá. E chegarás, Deus está dizendo: tenho obras para que tu las realice para mim. Escucha, Deus dijo: vuelve donde saliste, porque aún tengo que usarte para hacer 3 coisas. E Deus está dizendo para a pessoa esta manhã: tienes que volver, tienes que salir da cueva, porque tenho obras para que realices para mim. E a Bíblia diz quais foram as 3 obras que tinha que fazer. Digo: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y úngeme 2 reyes, a Hazael por el rey de Siria, y a Jehú sobre Israel. Interessante que Deus, de certa maneira, escutou a voz de Elias, porque Elias não morreu, foi arrebatado. Digo: e também unge a Eliseu profeta em tu lugar. Escúchame, Elias podia haber vivido muitos anos, pero me parece que o texto me permite dizer que ele não queria continuar muito tempo. Então digo: Elias, já que não queres, então unge outro em tu lugar, e vou levar-te a mim, recoger-te. Hermanos, todos nós creemos que o céu é glorioso, maravilhoso, não? Pero é interessante, nadie tem prisa de chegar ao céu, porque Deus assim puso em nosso coração o desejo de viver. Pero assim como Elias não queria mais, então Deus lo levou. E quizás Deus esteja transmitindo um mensagem para alguém esta manhã: se não queres sair da cueva, vou ter que poner outro em tu lugar, porque tenho uma obra para realizar. E se tu não queres, vou a recoger-te. Se tu queres ir, rapidito, o Senhor te lo levará. Se tu entiendes que tem um chamado de Deus em tu vida, sentiu que foi alcançado por el Senhor, a vida que tienes não é tua, e se tu la niegas de entregar para o serviço do Senhor, o Senhor não tem compromisso nenhum contigo aqui nesta terra. Póngate em pé.